10:14 minutos de la mañana. Nos ha sacado unos minutos aquí en Noticias Caracol para Colombia el meteorólogo Albert Martínez. Tiene su canal a través de sus plataformas digitales, Canal Meteo, precisamente para hablar de esto último que ha pasado en Rusia. Albert, un gusto tenerte aquí en Noticias Caracol. Muy buenas, Camilo. Es un placer, como siempre. Albert, ¿qué podemos decir de este terremoto? Creo que ya empieza a ubicarse como un terremoto histórico, ¿no? Por su magnitud. Sí, cuando tenemos un sismo, un terremoto de más de 8, ya realmente estamos considerando un gran terremoto. La escala que mide los terremotos es una escala abierta. Todos tenemos en mente, ¿no?, el de magnitud 9 de Chile, de los años 60, que cambió por completo la forma de construir en el continente americano. Un terremoto de magnitud 8 es muy fuerte. Estos se suelen producir cada 10 años, así que en 10, 15 años no son muy habituales. Ha ocurrido en la península de Kamchatka, que es una zona donde tenemos la unión de dos placas tectónicas, la del Pacífico Norte más la placa euroasiática en este caso, y allí hay mucha fricción, hay mucha energía. Es una zona donde habitualmente se dan terremotos, pero cuando tenemos uno de esta magnitud, de este calibre, evidentemente hace necesario activar las alertas de tsunami que han puesto en jaque, ¿no?, durante toda la noche las islas de Hawái en el Pacífico, pero también la costa oeste del continente americano, desde Alaska hasta Chile. Sí, aquí empiezan ya los rankings de algunos medios de comunicación, inclusive el terremoto de Chile de 2010 fue la misma magnitud, ¿no? 8.8, ya se empieza a ubicar este como octavo de los terremotos más fuertes pues que se han presentado en el último tiempo, ¿no? Sí, y de hecho este ha ocurrido en una zona donde es habitual, y uno de este calibre, como te digo, no suelen ser muy comunes, afortunadamente, de modo que podemos lidiar con ellos y nos sirve mucho aprender del pasado en este caso. Cuando ocurre en el mar, que es lo que ha pasado en este caso, también tenemos que tener en cuenta la profundidad. Este terremoto se ha dado a 40 kilómetros de profundidad, eso es muy hacia el interior de la corteza terrestre, de modo que luego los efectos para tener un tsunami son menores que cuando eso ocurre prácticamente en la superficie de la base del mar, ¿no?, donde tenemos el agua, porque ese movimiento sí que luego nos puede dar ese tsunami mucho más grande. Cosas buenas que tenemos en Colombia: la fosa de Colombia, ¿no?, la costa del Pacífico es muy profunda, y eso siempre reduce considerablemente la posibilidad de que nos llegue una ola muy grande, cosa que no pasa en la costa oeste de Estados Unidos, en California, por ejemplo, en México o en Ecuador, que estáis muy cerca, pero allí la plataforma continental es mucho más alta, así que el riesgo de que las olas puedan llegar a los 2, 3 metros es mayor que en Colombia. Eso está muy interesante, Albert. Podemos ahondar mucho más en el fenómeno de la costa colombiana, lo que haría que el arribo de las olas pues no fueran con no fuera con una gran magnitud. Exacto, cuando tenemos un maremoto, en este caso, porque técnicamente es un maremoto porque ha ocurrido en el mar, en el océano, y se unen esas dos placas tectónicas liberando esa energía, o una se hunde un poquito más produciendo que el agua empiece esa ola. Cuando eso va viajando a lo largo del Pacífico, que puede llegar a 700 kilómetros por hora, eso es muy deprisa, necesita, cuando llega a la costa, para producir ese tsunami que todos tenemos en la mente, esa ola gigante, que prácticamente la costa sea muy suave, que uno pueda entrar hacia el mar sin muchos problemas. En el caso de la costa del Pacífico de Colombia, a diferencia de la costa del Caribe, tenemos una fosa. Allí el océano, la base del océano es mucho más profunda, de modo que hay más agua, ¿no?, y mover toda esa cantidad de agua es mucho más costoso, necesita mucha energía para mover toda esa agua, que cuando tenemos poca profundidad en el océano, donde es más fácil, ¿no?, desplazar el agua. Por eso, cuando tenemos costas como la de Colombia en el Pacífico, no la del Caribe, que no está en alerta ni mucho menos, la del Pacífico muy profunda, el riesgo de que la ola de tsunamis llegue con mucha altura, en este caso, es menor la probabilidad que en una costa más somera, ¿no?, que menos profunda en este caso. Sí. Albert, expliquemos exactamente para la gente qué es un tsunami. ¿Por qué se forma un tsunami?
Un tsunami, cuando uno, para buscar la comparación, todos hemos estado delante de un lago, delante del agua, y hemos tirado una piedra al agua y se producen esas ondas en forma de círculo. Pues bien, la Tierra es como un huevo, que lo hemos roto, la cáscara del huevo la hemos roto y la hemos vuelto a pegar. Esas son las placas tectónicas. Y debajo de la cáscara del huevo, ¿qué tenemos? En este caso, tenemos la clara, ¿no? Que sería como el manto, el magma que sale luego por los volcanes. Pues bien, esas placas tectónicas van flotando en ese magma y al rozar entre ellas, a veces una se mete por debajo, que es lo que ocurre en este caso, una placa se mete por debajo de la otra, eso genera mucha fricción, mucha energía que en algún momento se tiene que liberar. Se va acumulando, eso es muy a poco, necesita años para liberarse, a veces décadas, pero cuando se libera, pues produce ese temblor, y ese temblor es esa piedra que tiramos en el lago, que produce esas ondas. Tenemos que pensar que la Tierra es una esfera, aquí ya vamos en esa esfera, en ese globo, de modo que se propaga como un círculo, ¿no? En todas direcciones. Por eso es importante la profundidad. Cuanto más hacia el interior de la Tierra, menos efectos que cuando tenemos ese terremoto, ese sismo, prácticamente en la superficie, que es cuando realmente puede ser mucho más destructivo. Y eso es lo que vemos. Cuando se produce esa onda, pues el mar va arrastrando el agua a lo lejos de ese epicentro, desde ese punto de origen, produciendo ese posible tsunami. Para detectarlo necesitamos que lo vean barcos o boyas, que es el sistema DART, que son unas boyas que hay en medio del océano que se encargan de eso, de medir esos cambios en la altura del oleaje. Algunas de esas boyas cerca de Hawái han detectado una subida de unos 6 pies, que son 2-3 metros de altura, que es por ahora lo máximo que hemos visto con este episodio. Estamos viendo las imágenes de Viña del Mar a esta hora en Chile. Los chilenos también se preparan para el arribo de estas olas ante las alertas que ha emitido el gobierno chileno. Me surge una pregunta a raíz de la explicación, Albert. Desde el punto del terremoto se va propagando entonces el tema de las olas. ¿Las olas pueden ir aumentando su magnitud a la medida que viajan o van reduciendo su magnitud, o esto puede variar? Esa es una muy buena pregunta. En el mar, la ola prácticamente no se nota. Los barcos no verán esa ola gigante que todos tenemos en la mente, ¿no? De las películas, de esas. En el mar simplemente verán que oscila un poquito. Es como te contaba cuando llegamos a la costa. Cuando llegamos a la costa, si esto es la costa, es muy poco profunda, ese mar que va llegando sí que puede crecer mucho y esa ola ser muy grande. En el caso de Colombia, la costa es mucho más empinada, más vertical, de modo que tenemos más agua, le costará mucho más, igual que en el océano abierto, ¿no? De modo que los barcos prácticamente no van a experimentar nada grave, a no ser que estén pegaditos en la costa. Por eso es importante, durante un tsunami, quitar los barcos de los muelles, de los puertos, porque es allí donde realmente el impacto puede ser grande, ¿no? Pero en el caso del medio del océano, no. Allí no van a ver una ola gigante. Si estuvieran en la costa y llegase, sí que se podría ver. Pero ya te digo, eso depende de la profundidad de agua que tengamos en el litoral. Sí, Albert, hemos visto imágenes que han sido virales en redes sociales de tsunamis anteriores, o voy a ponerlo en supuestas imágenes para que usted nos entregue una explicación, y es la imagen de cómo presuntamente o supuestamente se recoge la costa, se seca la costa previo a la llegada de un tsunami. Primero, ¿este fenómeno sí es cierto? La costa se recoge de manera importante, y entre más se seque la costa, más fuerte puede llegar la ola. Sí, a las dos preguntas. Claro, ahora no tengo el dibujo aquí, pero te podría, lo voy a hacer con las manos, ¿no? Las olas, la gente que ha estado en la playa saben que tienen como una forma como de C, ¿no? Es esa curvatura. ¿Qué ocurre allí? Pues debajo del agua tenemos una corriente que se mueve hacia acá, hacia atrás de la ola, y luego otra que va en sentido opuesto, y eso es lo que se mueve hacia la costa. En esa corriente que absorbe, que se mueve hacia el mar, es lo que tú comentabas muy bien
Juan Camilo, que el agua se retira y se puede retirar muchos metros, incluso algunos kilómetros. Y la gente se puede confiar, puede decir, ah, no, mira, qué bonito, ¿no? Estoy viendo el suelo marino, estoy viendo... No, eso es muy peligroso porque, claro, el mar se retira, pero luego viene la ola detrás. Y eso es el mecanismo de la ola. La ola pues tiene esas corrientes y los que hemos ido a la playa, nos hemos bañado, lo hemos experimentado seguramente muchas veces, ¿no? Que primero el mar te succiona un poquito antes de los surfistas, ¿no? Mm. Aprovechan, ¿no? Ese movimiento hacia la ola, que es lo que en un tsunami es mucho más grande, porque estamos hablando, en el peor de los casos, de olas de 10, 15, 20 metros de altura. Pues esa succión, como hemos visto con los surfistas, es lo que retira el agua de la playa y luego, evidentemente, llega la ola con el impacto. Por eso es importante evacuar de antemano, porque el tiempo de reacción es muy pequeño. Ya te dije que la ola puede viajar a 400, 500 kilómetros por hora e incluso más. Albert, en Estados Unidos, ¿cómo ha sido la situación? ¿En Hawái? En Hawái, afortunadamente, se activaron las alertas a tiempo, estuvimos bajo aviso por tsunami durante toda la noche y todavía sigue, porque eso puede durar 24 horas, la posibilidad de que lleguen algunas de esas olas. Y la gente pues se evacuó, se fue hacia la zona más elevada durante el atardecer, porque eso ocurría a media tarde de hora local de Hawái. Durante la tarde-noche la gente se retiró hacia zonas más elevadas, que es lo que uno tiene que hacer cuando está en la costa, y ya a partir de la medianoche ya fue regresando la normalidad. El sistema de alertas de Hawái en caso de tsunami es muy bueno, funciona primero a intervalos, eso significa, hey, estate preparado, y ya cuando es continuo ya implica que realmente la gente tiene una hora, dos, para ir al sitio seguro. Así que para Hawái vimos esa subida de un par de metros, 2, 3 metros del agua en algunos momentos, pero de momento se ha quedado con eso. En cuanto al continente, en la zona de California, todavía hasta la tarde, noche, se mantendrá la advertencia, en este caso por tsunami, ante la posibilidad de que en zonas pueda sentirse el oleaje. De momento, las boyas delante de California han medido 3 pies, que viene a ser 1 metro por encima de lo normal, así que los efectos son mínimos. Pero también lo que te contaba, la costa oeste de Estados Unidos, la gente que ha podido viajar por Washington, Oregon o California, buena parte de California, menos Los Ángeles y San Diego, son acantilados, de modo que eso es una barrera, allí no puede haber mucho problema. En cambio, para la costa del sur de California, Baja California, en México, allí sí que podríamos tener un poquito más de oleaje, igual que vosotros en Colombia, evidentemente también en todo Centroamérica, hasta Chile, incluso Isla de Pascua, pero ya el impacto tiene que ser menor. Claro. Cuanto más va pasando el tiempo, ya el riesgo se va calmando, pero evidentemente tenemos que aguantar esas 24 horas, que es lo que puede necesitar esa posible ola en alcanzar la costa. Porque te digo, no se ve, en el mar no Sí, la vemos la ola. Tenemos claro. que esperar a que llegue a... Ujú. Albert, ya para terminar, me gustaría cuál es la historia, lo he visto en varios artículos, del supuesto anillo del fuego del Pacífico, el cinturón del fuego. ¿Cómo es esa zona donde se produjo el terremoto? Sí, es la unión de las placas tectónicas. Toda la zona desde las Filipinas, pasando por Japón, este de Rusia y luego, evidentemente, también la parte de Alaska, todo eso es la unión de dos placas tectónicas, la del Pacífico más la asiática, y allí hay mucha energía. Por eso hay tantos volcanes. Japón, ¿no? Tiene volcanes, en la zona de Kankacha tenemos volcanes, en la parte de Alaska también tenemos volcanes. Es una zona con mucha energía, con mucha dinámica, y allí una placa se está metiendo por debajo de la otra. Al ser una zona muy activa, tenemos toda esta actividad. Es lo mismo en la parte del continente americano que ocurre en la placa, en este caso del Pacífico, más la placa de Centroamérica, donde tenemos los volcanes de Costa Rica, de Nicaragua, Honduras, ¿no? Todo este arco, por eso se llama arco de fuego, porque es desde Filipinas, pasando por Japón, Asia, Alaska y baja por la costa oeste de Estados Unidos, de aquí también los terremotos en California, y sigue todo eso por la costa del continente americano hasta, podríamos decir, hasta Chile, porque también los Andes son consecuencia de la unión de placas tectónicas. Y es todo ese arco que es muy activo, por eso tenemos tantos sismos, tantos terremotos, y que toca monitorear muy de cerca, porque además el Pacífico es el océano más grande. Cuando ocurre en una de las esquinas, pues el tsunami puede viajar hacia el otro lado en 24 horas.
Pues claro, ahí está entonces este fenómeno que se presenta, también es una historia muy particular. Albert, en las últimas horas Rusia ha reportado, no se han presentado víctimas hasta ahora de este terremoto de 8.8. ¿Esto que estamos viendo en algo se relaciona al cambio climático, el fenómeno también de los tsunamis? No, a ver, no, pero sí. En el sentido de que la tectónica de placas no tiene nada que ver con el cambio climático. Sabemos que el cambio climático nosotros somos una de las causas, ¿no?, por las emisiones de gases de efecto invernadero, pero la tectónica ha existido siempre por lo que te contaba, ¿no?, que son esas placas que están flotando encima del magma. Ahí nuestras actividades no tienen nada que ver. Pero sí que el cambio climático puede tener efectos con los tsunamis, porque un mundo más caliente, un planeta más caliente, significa que el aire está más caliente, pero también el agua de los océanos. Y el agua caliente ocupa más volumen, de modo que con los océanos más calientes sí que tendremos más volumen de agua, de modo que zonas costeras, y eso en Colombia se ve bastante bien, pueden sufrir, ¿no?, inundaciones más a menudo. También lo vemos en el Caribe, en la zona de las islas de San Andrés, donde están estudiando esa subida del nivel del mar debido a eso, debido a que el agua caliente ocupa más volumen. De modo que sí, que con un planeta más caliente, cuando tengamos en el futuro tsunamis, estos podrán alcanzar zonas donde quizás no eran tan habituales porque el agua ocupará más espacio. Así que no están relacionados de forma directa, pero sí que la consecuencia del calentamiento global puede traernos situaciones peligrosas con los tsunamis. 10:30 minutos de la mañana. Albert Martínez, pueden seguirlo a través de su canal de YouTube, Canal Meteo. Ahí pueden seguir sus reportes y por supuesto a través de sus redes sociales sus explicaciones. Albert, gracias por estos segundos para Noticias Caracol en Colombia. Un placer. 10:31 minutos de la mañana.